guztioi, eskerrik asko benetegatik, eta nola ez, eskerrik asko Pablo, baita ere, Pablo, eskerrik asko benetegatik, guretzako gore bada, horrelako pertsona bat hemen izatea, eta berekin momentu polit bat eukian izatea bilon artean hitzaiteko eta lasaieteko. Bueno, aquí en Zazpi Cultura del Cartel, la última vez que estuvimos presentando un libro fue el libro del huevo de la serpiente, el nido de ETA en Madrid, que fue de Eduardo Sánchez Gatell. Aunque parezca que se trata del mismo tema, yo creo que al final estamos hablando de puntos de vista totalmente diferentes, y en este caso pues, el libro trata un poco de las vivencias de Pablo, tanto en su vida cotidiana como bueno, acerca del grupo, acerca de lo que era ser el hijo de Chiqui Venegas en este caso, ¿no? Y poco más. Bueno, para presentaros, aquí tenemos primero a Pablo García Strain, que es director en el Gobierno Vasco de Vivienda, que también fue, ojo, concejal en Zaragoza, 2015-2017, de hecho, los chocolanas. Y también tenemos, como no, a Pablo Venegas, que son más o menos de la edad. Yo creo que Pablo, tú eres un año mayor, ¿no? Y bueno, Pablo Venegas, como todos sabréis, es el músico y compositor de La Oreja de Van Gogh, también ojo del grupo Los Sin Nombres, como veis en el libro, y también es hijo de Chiqui Venegas, pues bueno, histórico del Partido Socialista aquí en Euskadi, ¿no? Pues bueno, a mí, por mi parte, cuando me dijeron que tenía que hacer la intro de este libro, un día me dejaron el libro en la oficina, que el libro era de Ignacio, y al principio dije, oh, pues, me pereza leer un libro ahora, ¿no? Con tantas cosas que hay que hacer en el día a día. Y la verdad que la pereza pasó a ser entusiasmo en nada, yo creo que en 10 páginas, porque el libro, de verdad os lo digo, es un libro fantástico, que se lee súper fácil, y yo creo que tendría que ser una lectura obligatoria, además para los jóvenes hoy en día, que muchos no hemos vivido todos aquellos años, ¿no? O hemos vivido pues, en una parte distinta de la historia, ¿no? Y yo creo que es un libro indispensable, un libro que recomiendo a todo el mundo leer. Y aunque no os voy a hacer ningún spoiler, sí que quiero mencionar pues, algunas cositas que me han parecido muy interesantes del libro, ¿no? Como por ejemplo tu vivencia con Imanol, en una charla allí de fiesta. Me pareció impresionante cómo se deshumanizaba todo, ¿no? Cómo el objetivo de llegar a ese objetivo que tenían, ¿no? Pues daba igual quién se ponía en medio, daba igual lo que decía, daba igual. Entonces todo daba igual en ese momento, ¿no? Y yo creo que darse cuenta de eso en ese momento es muy duro. También quiero un poco remarcar todas las víctimas que había en ese momento, que no son solo víctimas directas, que eran políticos, que eran policías, que eran empresarios, sino las víctimas que estaban a su alrededor, ya sean amigos, ya sea familia. Pues, por ejemplo, en el caso de Pablo también, pues cómo podía sufrir un hijo de un político, todo ese día a día, todo lo que podía llegar a sufrir. Y por mi parte, para mí el libro ha sido una lección primero de historia también, porque vas conociendo muchas cosas, y una lección, bueno, un aprendizaje de lo diferente que es de todo lo que hemos conseguido en estos años para que los jóvenes como yo pues hayamos crecido en un ambiente totalmente diferente, ¿no? Yo creo que hoy en día, aunque seas pareja de, hijo de, pues yo creo que estamos realmente en una situación ya diferente, que estamos dando esos pasos que tanto nos han costado conseguir, gracias a gente como bueno, todos estos políticos que han trabajado durante tantos años. Y yo creo que pues este libro también pone un poco de esperanza sobre lo que nos viene estos años. Y poco más. Os dejo con estos dos Pablos, que disfrutéis del coloquio, que yo creo que va a ser fantástico. Y nada, gracias por la invitación, gracias por la introducción, Ignacio. Esto va a ser difícil para mí, desde ya. Es un placer contar con Pablo aquí en el Zazpi. Pablo y yo, como decía esta mañana alguien, nos conocemos desde hace mucho, no nos conocemos mucho, pero nos conocemos desde hace mucho.
Y bueno, yo he presentado varios libros varias veces, se supone que tengo experiencia en estas lides, pero este es un libro que a mí me movió especialmente porque, como le dije a un amigo, le mandé un WhatsApp y le dije una foto del libro y le dije como si estuviéramos allí, que de hecho estábamos. Y bueno, esa es mi primera visión del libro. Voy a hacer una pequeña intro y luego te hago preguntas, hacemos un coloquio y luego abrimos para que hablemos entre todos, que es un poco la idea. Un guión súper extenso que espero saltarme porque si no va a ser demasiado, pero... Y otra cosa que puse que para mí es el meollo del libro, y os voy a hacer ya la primera cita del libro, que es: las pequeñas cosas del día a día se abrían paso entre los escombros de la tristeza y la amargura. En ese contexto de miedo y violencia en el que vivíamos, de manera inconsciente nuestra música empezó a contar que en nuestra ciudad también pasaban otras cosas, que nos enamorábamos y sufríamos por amor, que cogíamos el autobús, que nos contábamos secretos al oído, que teníamos sueños, pesadillas y mirábamos la luna tumbados sobre la arena de la playa de la Concha. No era más que un grito de esperanza para recordarnos que en algún momento las flores volverían a crecer donde ahora llorábamos. Y luego, también el libro se condensa en estas líneas. Y luego yo ponía, que era una reseña que hacía yo en mis redes, en Facebook, con la misma foto del libro de antes, por WhatsApp. Decía: hay libros que a uno se le cruzan en el camino y no puede no leerlos. Abandonas las lecturas que tenías, te zambulles en ellos y no paras hasta terminar. Este es de esos, luminoso y generoso. Que me parece que son los dos calificativos que me parecía un libro luminoso, de tiempos oscuros, pero es un libro muy luminoso y muy generoso. Y releyéndolo, ahora para preparar esta charla, también diría que es un libro valiente también. Y que Pablo es una persona valiente, probablemente de los más valientes de nuestra generación. Y bueno, este es un libro que genera conversaciones. Hoy estamos aquí. Y a raíz de esa pequeña reseña que hice, me contactó Eduardo Lose, que está aquí, que es el culpable y responsable que estemos hoy todos aquí, que es el que dijo: os tengo que juntar y tenéis que hablar. Y hablando de eso, después de una presentación de otro libro de la Fundación Fernando Buesa, que se llama Aquellos mitos por los que mataron, hablando después de esa presentación del libro, pues salió la idea del acto que estamos aquí celebrando y de juntarnos aquí hoy. Y de eso sí que, Eduardo, lo primero, muchas gracias por habernos guiado aquí a todos. Y bueno, efectivamente, como decía Ignacio, yo creo que es un libro de historia, de muchas historias, de historia de la historia colectiva que nos ha pasado, pero también de historia musical. Entrelaza la historia que más o menos todos conocemos con la historia musical del grupo, y a mí eso es una de las cosas que me fascinó también del libro, porque en aquella época, cuando estábamos allí, yo leía mucha literatura musical, desde Popular 1 hasta biografías de grupos. Y bueno, entonces era como comentábamos antes preparando el libro, era en esa época o querías ser futbolista o querías ser músico en un grupo de rock o de pop, ¿no? Entonces leías ese tipo de cosas. Entonces, al leer un libro que hablaba de eso, de ese momento, y hablando con la misma literatura que leíamos en esa época, ya es como doble flashback, ¿no? Y bueno, entonces ahí ya me empezaron las primeras preguntas a raíz de todo lo que... En el libro se va entrelazando, ¿no? La historia del grupo, pero lo puedes contar tú mejor que yo, evidentemente. La historia del grupo, La Oreja de Van Gogh, con la historia de cómo surgía eso, ¿no? Y en esa reflexión generacional me venía la primera pregunta: ¿qué papel crees que jugó nuestra generación en todo eso? La de, como ha dicho Ignacio, la de los hijos de, si se puede decir así, ¿no? Pero que estamos en una generación en un momento dado, en un lugar determinado. Y de eso habla el libro también, ¿no? Bien, sí. Hola a todos. La verdad que es una gozada estar aquí, rodeo de amigos también, además muy emocionante. Gracias por permitir estos espacios de
poder hablar de estas cosas que no siempre a veces, bueno, que no es fácil y que no hay muchos espacios de hablar de aquello y hacerlo pues, bueno, con tranquilidad y de libertad y bien, ¿no? Porque creo que es necesario volver a esos momentos. Pero yo no sé si somos una generación, no lo sé, o sea, la verdad que, bueno, es la que nos tocó, ¿no? Nos tocó vivir aquel momento y yo sí creo que sí tenemos la responsabilidad de contar qué pasó, ¿no? Sobre todo a nuestros hijos, ¿no? Porque es verdad que yo creo que no se van a encontrar ya, por lo menos en Donosti, ya las pintas de ETA en las paredes para preguntar qué es eso. Entonces creo que tenemos que adoptar una actitud pues, bueno, activa de explicárselo nosotros y contarles pues, bueno, qué es lo que pasa aquí, ¿no? De verles, pues eso, que en esas calles por donde ahora pasean con amigas y amigos y cogen el autobús y hacen cosas pues, bueno, de chavales normales, pues se mataba por pensar diferente y hubo mucha gente que se dejó la vida y porque ellos ahora tengan la libertad y perder la vida porque ellos ahora tengan la libertad de poder hacer esas cosas que hacen con normalidad, ¿no? Yo creo que no podemos perder eso de vista y creo que la generación, esa primera generación de hijos nuestros, que son la primera generación de niños que van a vivir sin el terrorismo de Euskadi, creo que es fundamental que sepan lo que pasó, ¿no? Y el libro pues tiene mucho de eso, ¿no? Yo sí he querido ubicar muchas cosas que tenía por ahí y centrar todo, muchas sensaciones, volver a muchas cosas, pero siempre he tenido a mis hijos en mente para contarles también pues, bueno, todas esas cosas. Sí, yo creo que tiene mucho de transmisión, de transmisión y de historia familiar también, ¿no? Y muchas historias que en la historia del horror que hemos vivido en el País Vasco hay mucho también de lo que pasa en casa, ¿no? De cómo se vive de puertas adentro, de cómo marca tus orígenes, tu familia, el ambiente que vives en casa, y eso se palpa en tu caso es evidente. Pero a mí me gustaría también reivindicar no sé, la figura de las madres en todo esto. Hay una frase muy bonita que dice en el libro, dice: Maite, mi madre, brindó día a día de nuestra infancia. Gracias a ella, mi hermana Teresa y yo crecimos al margen de la amenaza que se cernía sobre nuestra familia, ¿no? Entonces hay una cosa, por seguir un poco los temas que me había lanzado Edu para la charla de hoy, hay un tema de la presencia materna, ¿no? Y de esa frase, ¿no? También del blindaje de lo que es la casa, ¿no? Cosa que hemos podido vivir nosotros también, ¿no? De tener la puerta blindada, ¿no? Yo siempre suelo decir que tenemos en casa una puerta de este pelo que pesa un quintal, ¿no? Y esa idea del hogar blindado y de la figura materna, ¿no? Que es la que protege y cobija, ¿no? Aunque igual la tradición pública en aquella época era sobre todo de los hombres y de los padres, sí. Pero... Sí, es verdad, ¿no? Yo siempre he reivindicado ese papel de las mujeres, de esos hombres que se la jugaron y que se la jugaban, pero bueno, que eran hombres que lo hacían por convicciones, por esa necesidad de cambiar la sociedad, porque creían en lo que hacían, porque era su proyecto de vida, ¿no? Y estaban convencidos de lo que hacían, pero al lado tenían mujeres que pasaban el mismo miedo, que sufrían igual, que compartían todo eso, pero sin que fuera su vida, ¿no? Era algo que les había tocado, ¿no? Y que lo hacían siempre, pues bueno, en el caso de mi madre, pues siempre en un segundo plano y desde otro, bueno, pero que eran fundamentales para sostener ese espacio íntimo y familiar que ellos tenían y que les daba esa tranquilidad y esa estabilidad para luego poder hacer lo que querían, ¿no? Y es un papel creo que muy poco reconocido y que creo que hay que poner en valor, ¿no? El de todas esas mujeres de aquella generación de políticos que se la jugaron o que incluso llegaron a perder la vida, ¿no? Como en el caso de Enrique, que yo creo que centra un poco, hace un poco de hilo con Enrique Casas, que hace un poco de hilo conductor en este libro. Eso es otra, yo ya empiezo a improvisar, es otra de Amelias. Es otra de las cosas que yo quería hacer, que es reivindicar la figura de Enrique Casas, por varias razones. Aquí la primera conversación que tuve yo, aquí cuando entré en el SASPI, fue sobre Enrique Casas. En una cena que tuve la ocasión de asistir. Y entonces, bueno, aprovechando que estamos aquí en el SASPI,
hay una frase que dices en el, ya que he apuntado, ¿no? En el testimonio de una generación, y es un tema que me había lanzado tú también, y yo he apuntado, de Enrique Casas a Gregorio Ordóñez, ¿no? Y tú en el libro dices, el asesinato del senador Enrique Casas marcó a una generación de jóvenes donostiarras y vascos. Lo he podido contrastar con amigos y coincidimos en que era la primera vez que ETA aparecía en nuestras vidas con esa nitidez de los recuerdos que sirven de umbral a la vida adulta, a la complejidad de sus preocupaciones y desvelos. Aquella tragedia ocupó conversaciones familiares a la hora de la cena. Los niños guardábamos silencio cuando su imagen aparecía en el telediario, pero después nos atrevíamos a preguntar por lo que había sucedido. Este atentado llamó por primera vez la atención de mi generación sobre ETA, aunque la banda terrorista independentista vasca llevaba matando más de 15 años, tanto en Euskadi como en el resto de España. Y bueno, efectivamente yo creo que fue, además está en el libro, ¿no? En el arranque del libro y se pone en filigrana, ¿no? A lo largo de todo el libro, tus conversaciones con Eduardo Marina también y bueno, efectivamente yo creo que es bueno, despertar a la vida adulta, ¿no? Todo a la vez, ¿no? La política, la violencia, el sufrimiento, todo de golpe, ¿no? Sí, claro, sí, yo creo que es un atentado que nos coge, bueno, pues eso, con 8, 9, 10 años, donde te empiezas a enterar de muchas cosas y empiezas a... Claro, en el caso mío, pues personalmente, la verdad que fue tremendo cómo se vivió en casa y la verdad que reflexionando un poco sobre aquello sí me permitió también, al hilo un poco de lo que decía antes sobre el papel de las mujeres, de aquellos políticos, ¿no? Cuando asesinan a Enrique, mi padre bueno, estaba en campaña, estaba en Bilbao, que eran amigos íntimos, y la reacción de mi padre era había que actuar, había que ponerse en acción, había que preparar muchas cosas, había que dar una respuesta, había que organizar, había que estar con la familia, había que hacer cosas. La situación de mi madre era sola en casa con 2 niños, sin saber nada más, iban llegando noticias, pero muy poco, una llamada de mi padre y luego nada, el silencio, y el tiempo es como que se detiene, como que se para. Las dos miradas de esa situación tan trágica, donde en uno pasas a la acción y tienes que actuar y en la otra estás bueno, con esa soledad y con esa situación, ese silencio en casa, teniendo que proteger a esos 2 niños. Yo creo que, bueno, y personalmente es verdad que yo es donde empiezo a ver que en casa también pues estaban pasando cosas un poco, yo tenía 7 años, y empiezas a, bueno, es mi primer contacto con el terror y con esa sensación de lo que pasaba alrededor, que como decías antes, es verdad que mi madre pues había blindado, ¿no? Es verdad que la infancia de mi hermana y la mía recordamos feliz y sin ningún tipo de problema ni miedo, ¿no? Y yo creo que es gracias a ella la que consiguió protegernos y aislarnos, ¿no? Yo creo que de alguna manera ese es el germen, esa experiencia, yo creo que es el germen que hizo que cuando luego ya más mayores, en esa época ya de los 90 y de los... en otra época, eso que se llamó la socialización del sufrimiento y bueno, esa apelación histórica que es terrorífica en sí mismo, ¿no? Esa experiencia previa hace, y lo cuentas también en el libro, en la reacción que tuvisteis con respecto al asesinato también de Gregorio Ordóñez, ahí se replica, digamos, esa cosa de algo tenemos que hacer, eso que estás haciendo, ¿no? De pasar a la acción, ¿no? Y lo explicas muy bien en el libro normal, que no voy a citar todo, yo voy a leer, porque por lo habéis leído, os seguro que no se lo vais a leer, ¿no? Pero lo explicas también, ¿no? Pero hay el impulso, ¿no? Sí. Ese impulso, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo surge? ¿Cómo surge? Bueno, es verdad que, no sé, al final yo vivía en casa con mi padre y aunque él, lo hablábamos antes, aunque yo creo que nuestros padres nunca nos animaron a hacer nada, pero tampoco nos lo impedían, ¿no? Y esa necesidad de implicarme y de hacer cosas, pues la verdad que lo tuve desde joven ya en el instituto, donde había muchísimas situaciones que me parecían realmente injustas, donde es verdad que toda la izquierda Abertzale y todo, bueno, pues todo tenía absolutamente copada los espacios públicos en los institutos, universidades, y entonces eran los que
marcaban los tiempos, los ritmos cuando se hacía una huelga, un paro, siempre era por algo relacionado con bueno, pues una detención o con que había pasado algo, había vendetta, y nunca pasaba nada cuando había un atentado, había un secuestro o había ese tipo de... Entonces, bueno, pues ahí hay algo que no sé, me llevaba a hacer cosas, y es verdad que, bueno, recuerdo con Arritxu Marañón y con Mónica Marañón, pues el día del asesinato de Gregorio Ordóñez, que es verdad que bueno, fui a la Capilla Ardiente, y ese día pues me encontré a amigos que conocí también en nuevas generaciones del PP, absolutamente devastados, estaban en shock, o sea, tenían caras de, bueno, estaban como hilos, ¿no? Y no había, parecía que no había capacidad para responder, ¿no? del golpe que se habían llevado. Y con las hermanas Marañón, que son maravillosas, que creo que son un ejemplo de todo, pues bueno, impulsamos un poco el que había que hacer algo, ¿no? Que eso no podía quedar así. Estábamos yo estaba en primero de Derecho, ya con algunos amigos del grupo, que luego formaríamos el grupo, y bueno, impulsamos, intentamos parar la UPV y hacer una manifestación que iba desde el campus de la UPV hasta el ayuntamiento, ¿no? Con una pancarta que pusimos, que era "Sin tolerancia que nos queda". Creo que fue un chico de psicología que dio la idea de hacer la pancarta así. Y bueno, compraron ellas el plástico, los rotuladores, y lo recuerdo en Derecho, mientras yo me tiré al suelo a rotular el título de la pancarta, y nos echaban colillas encendidas para quemar el plástico desde el piso de arriba. Y eso no era lo peor. Lo peor es cuando les mirábamos hacia arriba y miraban con esa mirada del que sabe que tiene el monopolio de la vida, del que sabe que genera miedo, del que sabe que tiene ese control sobre los demás, ¿no? Con una displicencia y con una tranquilidad aguantaban la mirada que era, de verdad, que daba mucho miedo, ¿no? Ese era el contexto donde pasaban esas cosas, tanto en el instituto como en la universidad. Y me junté con unos amigos que luego formamos un grupo de música que tenían esas mismas inquietudes y que compartíamos esa necesidad de hacer cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que yo tampoco creo que las personas que realmente, por supuesto, la clase política que estuvo ahí en esos momentos, pero luego las grandes organizaciones pacifistas como Denor Artean, Gesto por la Paz, son realmente quien realmente estuvo ahí hizo cosas, ¿no? O sea, nosotros intentábamos hacer alguna cosita, y por supuesto íbamos a todas las convocatorias de manifestaciones y concentraciones que se convocaban, pero lo nuestro no tiene comparación con lo que hacía de verdad la gente que estaba en la calle todos los días. Pero bueno, sí teníamos esa inquietud, esa necesidad de hacer cosas, eso sí lo llevaba. Y hay yo para desengrasar un poco así en este ambiente tan denso, ¿no?, que se está describiendo, hay un momento en el que la música del grupo, ¿no?, opera como válvula de escape, ¿no? O sea, y hay unos pasajes en el libro que a mí son los que más me han gustado, los que más envidia me han dado, como músico frustrado, veías estas escenas y dices, qué pena, ¿no?, no haber podido vivir eso, ¿no? El local de ensayo era el refugio en aquellos tiempos de enorme tensión en las calles. Nosotros decíamos que dejábamos pasar, y nosotros decidíamos qué dejábamos pasar y a qué le cerrábamos la puerta, ¿no? Los viernes se convertían en el mejor momento de la semana, ¿no? Sí. Y eso es, y luego sigue la cita de la página 183, y es el momento en el estudio que dices, ¡buah! Qué pena, ¿no? No haber vivido lo mismo, ¿no? Y bueno, imagino que tiene que ser, o sea, ya solo como escuchando, la música es una válvula de escape, me imagino que tocando tiene que ser ya... Sí, la verdad que no fue algo meditado, pero ocurrió, ¿no? Y en el local de ensayo, la verdad que yo me sentía muy seguro, ¿no? Y era un lugar donde es verdad que ya solo el hecho de tocar y de hacer música ya nos transportaba a otro sitio. Pero es verdad que era un sitio donde ahí no teníamos jefe, no teníamos nadie que nos mandara, ¿no? Nosotros marcábamos los tiempos, como tú bien has dicho, pues bueno, no, dejábamos que entrara lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Para que se convirtiera en canción o para que se convirtiera en algo... Y la verdad que, bueno, la música con unos amigos que de repente, o un grupo de
de personas que que no me juzgan por nada, sino que me ven más allá de todo lo que hay alrededor de mí o de mis circunstancias, que están conmigo también en hacer cosas contra ETA y a favor de que todo, bueno, de la paz y de que hubiera otra situación, ¿no? en Donosti, pues de repente ahí yo encuentro un lugar donde estoy en paz y me siento muy tranquilo, ¿no? Y la verdad que fueron, bueno, esos comienzos del grupo fueron muy bonitos y muy emocionantes. La verdad que lo recuerdo siempre con mucha nostalgia. Sí, es que ya digo, es literatura musical, o sea, como no sé, a mí, o sea, me retrotrajo cuando yo tenía 15 años. Sí, porque o sea, estar tocando con tus amigos, hay momentos en los que, y además, puedes estar horas tocando sin darle forma a nada, sino por el hecho de dejarte llevar, y realmente es que te vas a otro lugar, a otro planeta. Bueno, supongo que es como, bueno, pues como el que pinta o el que escribe o que consigue abstraerse durante muchísimo tiempo y estar en otro lugar donde, bueno, te despojas de todos esos problemas o las cosas que te preocupan o te agobian, ¿no? Y la verdad que la verdad que fue muy bonito, sí. Bueno, además no sé, esa experiencia que da es recomendar el libro por sumergirte en eso. También yo creo que es un libro que nos pone una generación, igual no solo la generación, pero pone a mucha gente frente al espejo, ¿no? Es un libro que es una historia de amistad también, ¿eh? O sea, hay una historia de amistad en el libro que es muy fuerte, ¿no? No solo como grupo de música, pero como grupo de amigos, como acabas de contar, ¿no? Pero a mí me salen una serie de preguntas que son un poco también las que, como decía, el libro genera conversaciones, ¿no? Y que a raíz de la lectura del libro, pues también me he hecho, nos hemos hecho, hemos compartido, que son las de... Bueno, ahora tiene una respuesta más fácil, ¿no? Pero estuvimos del lado correcto, esa yo creo que sí podemos decir que estuvimos del lado correcto, ¿no? Pero hicimos lo suficiente. Son preguntas entre líneas, preguntas incómodas, porque hay gente como Pablo que sí que estuvo evidentemente del lado correcto y estuvo donde había que estar, cuando había que estar, pero y no todos pueden o no todos podemos decir lo mismo, ¿no? Siempre te queda un poco la sensación, o al menos es una sensación, yo creo que compartida generacional, cuando ya ha pasado todo, es decir, vale, igual estuvimos del lado correcto, pero no sé si hicimos todo lo que teníamos que haber hecho, ¿no? Y bueno, ese es un tema igual para llevar también, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que es interesante, sobre todo en nuestra generación, sí, yo creo que yo coincido con muchos amigos y personas que es verdad que se hacen la pregunta, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué pasaba? ¿Esto no iba conmigo? ¿Si iba conmigo? ¿Por qué no me interpelaba? ¿O por qué sí? ¿No? Yo creo que es algo que creo que debería ocurrir más en esta sociedad y sobre todo gente de nuestra generación, ¿no? No tanto para marcar en qué lado, por qué, o si acertamos o no, sino como para hacer una reflexión de por qué había gente que no le pellizcaba o que no le conmovía esas cosas que estaban pasando, que estuvieran matando a vecinos y que no pasara nada, ¿no? Yo creo que hay una reflexión interesante que hacer y que yo creo que compartir, ¿no? Y me parece necesario. Sí, yo creo que es una pregunta que también la enlazo con la literatura musical, ¿no? Esa de los punkis, ¿no? ¿Dónde estabas tú en el 77, ¿no? Bueno, pues ¿dónde estabas tú aquí cuando pasaba todo esto, ¿no? Y enlazo con la música, ¿no? Pues es un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Dónde estabas tú en el 77, en el 80, en el 88, en el 90, en el 97, en el 97? Es verdad que hay veces que no hay una respuesta fácil, porque hablas con mucha gente y no había situaciones, había gente que vivía en situaciones que eran muy claras y que no te permitían tampoco, o sea, aunque ahora con perspectiva lo vemos evidente dónde había que estar y lo que había que hacer, luego la realidad del día a día de mucha gente y de muchos pueblos no era tan fácil, ¿no? Yo creo que era una situación muy complicada, por eso creo que lo que sí tiene valor es la reflexión ahora, ¿no? Y el pensar en el por qué y por qué pasaba. Luego, bueno, llegar a las conclusiones, ¿no? O sea, el origen de todo, eso que era el odio al otro y la manera de deshumanizar y ese odio que creo que todavía yo creo que no hemos drenado del todo. Hay una parte de la sociedad que no ha conseguido drenar ese odio que estaba ahí y si sigue dentro, yo creo que es imposible mirar al futuro y construir nada, ¿no? Yo creo que hay una parte ahí
de ese odio al otro, que encima, bueno, empiezo a ver también, a través de mis hijos, empiezo a tener ciertas edades, que ya empieza también a verse con cierto romanticismo a la guitarra, y empieza a verse ya con una perspectiva que te da el tiempo, que también depende hacia dónde la lleves, pues empieza a verse como aquello, como algo ya incluso heroico, ¿no? Y que creo que es muy importante, porque ese odio que creo que todavía nos ha agregado se sigue transmitiendo en generaciones, no han dejado de transmitirlo, ¿no? Por eso creo que es muy importante que nosotros también demos herramientas también a nuestros hijos a la hora de que, porque les va a llegar ese comentario o esto agresivo respondiendo a aquello, les va a llegar, y creo que tienen que tener herramientas para también saber contestar, porque eso va a llegar seguro. Sí, bueno, no sé si es un deber de memoria, sí, yo creo que es una memoria, pero, o de transmisión, de testimonio. El libro evidentemente es un testimonio, ¿no? Y, no sé, hay bueno, la cita, igual con esto ya si queréis abrimos a preguntas, porque a mí se me acaba pero en el libro, bueno, abres el libro diciendo, me gustaría acabar con esta reflexión, ¿no? Que es la que haces como dedicatoria, ¿no? A María, a Pablo, Lucía y Carla, porque hay cosas que no os he contado y deberíais saber. Y efectivamente yo creo que hay que contar, que es lo que hace sin duda este libro, y con maestría además, y que se debe saber, ¿no? Y para que las nuevas generaciones tengan herramientas, y cuando otros músicos están cantando cosas como el rock de la línea de frente, que se note que estás presente, y esas cosas que algunos cantaban a nuestra generación tengan contraargumentos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, por mi parte, además de darte las gracias a Edu, que nos había enviado aquí, que, bueno, tengo el privilegio de subir a un escenario con un músico de fama mundial. Yo creo que esto es lo más parecido a un concierto en el mundo literario, ¿no? Pues no sé, en cualquier caso es puro directo, lo reconozco, y no sé, yo agradecerte, agradeceros a toda esta presencia, a Edu, que nos ha guiado, a Saspi Cultural Cartea por la producción, y no sé si tenéis preguntas. Sí, gracias a los dos, y no se ha contado, ¿no? Mi pregunta, o a ver cómo sale, es, habéis hablado un poquito de tu vida, que tú eres el hijo de Chiqui Venegas. A ti se te conoce principalmente por tu faceta musical, como ha dicho Pablo, de un reconocimiento mundial. No olvidemos que recibisteis el tambor de oro de San Sebastián, un mérito súper importante, amén de otros. Pero mi pregunta era, a ver, tú como hijo de, has sido conocido, para mí por lo menos conocía, de Pablo Venegas, el hijo de Chiqui. Yo pues, miraba las fotos y quién se parece a Chiqui, no encontraba otro, hacía un juego, será este, será el otro. No tenía mayor conocimiento. Pero leyendo tu libro, leyendo lo que has vivido como hijo de, ¿qué te supuso a ti en el día a día con el grupo? Está claro que tuviste un grupo de amigos y coincidentes en inquietudes sociales, incluso, no sé si políticas, pero cercanos. Pero, ¿qué te supuso a ti en tu faceta de artista el ser el hijo de? ¿Se te cerraron puertas? ¿Se te cerraron? ¿Tuviste dificultades? No lo sé. A ver, esa faceta me gustaría que tocaras un poco. O sea, ¿si afectó algo al grupo o a la gente? ¿O a ti personalmente? Bueno, sí, y al grupo también. Para mí fue, es verdad que salir de San Sebastián, y porque yo cuando escuchaba en la calle el apellido de mi padre, para mí era una amenaza. Siempre yo me ponía alerta, ¿no? Cuando escuchaba, muchas veces hacía como que no lo había oído, y igual eran conocidos o tal, pero para mí siempre era una amenaza. Y cuando, bueno, pues el grupo nos juntamos y ya nos vamos a grabar a Madrid y empezamos a salir, pues para mí fue un poco
un alivio, ¿no? El salir de aquí y sentir, bueno, pues el que nadie me conocía o que nadie sabía que yo era el hijo de mi padre, ¿no? Entonces, para mí en ese sentido fue... Y no afectó, la verdad que no afectó en ningún sentido. Mi padre ya no estaba en primera línea de la política, estaba ya en un segundo plano, pero, o sea, entonces, bueno, hubo un par de comentarios en algunas radios, me acuerdo que lo describo en el libro, que fueron creo que un poco, bueno, inoportunos, la verdad, relacionando el éxito con que mi padre pudiera haber hecho algo y que me dolieron bastante, pero en realidad tampoco afectó, no me afectó mucho. Y a mí sí me ayudó a descargar, a quitarme un poco el peso del apellido de mi padre, que luego recuperé enseguida ya con orgullo, pero hay una etapa de mi vida que sí me pesó. Y sobre todo hay una etapa, sobre todo la adolescencia, ¿no? Que uno quiere ser invisible, que quieres pasar desapercibido, por lo menos era mi caso, pues la verdad que bueno, pues ser hijo de mi padre no me lo permitió, ¿no? Y entonces en esa etapa sí lo veo más así. Gracias. Muchas gracias. Sí, La oreja de Banco puede gustar más o puede gustar menos, ¿no? Pero sí parece que no lo habéis hecho mal o no lo hacéis mal en la medida en que vuestro conjunto de giras pues, os ha servido para dar algunas vueltas al mundo, ¿no? Hay dos momentos del libro que a mí me ha producido, uno me ha parecido muy potente y el otro muy conmovedor. El potente es cuando te enfrentas, evidentemente no voy a desvelar el contenido de tu conversación con Imanol, ¿no? Me ha parecido muy potente, ¿no? Y el conmovedor es cuando te abres a la música a raíz del concierto de U2, ¿no? En la que ya pues, es un momento catártico para ti, ¿no? En el que dices, bueno, lo mío es la música, ¿no? Pero yo sí pondría en valor la conjunción tuya, ¿no? Como músico de un grupo que ya estaba en su génesis, que era La Oreja de Banco, con tu activismo político, con tu activismo en el gesto por la paz, en un momento terrible de la vida de este país, ¿no? Que tú estuviste siempre en primera línea en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y en el ataque sin piedad contra el terrorismo de ETA. Ese es un momento que yo pondría en valor esa parte tuya, que yo creo que mucha gente ha conocido, ¿no? A raíz precisamente de este libro. Bueno, pues muchas gracias, pero de verdad que yo me siento, yo no hice mucho, o sea, me hicieron otros, como he dicho antes, o sea, yo realmente iba un poco, o sea, quien organizaba, quien estaba detrás de esos movimientos, son personas, estaba ahí mucha gente que eran los que estaban detrás de todo eso, ¿no? Yo es verdad que tenía esa inquietud, ¿no? Y luego es verdad que coincido con unos compañeros que es una parte desconocida del grupo, que la cuento esa parte donde de repente nosotros, pues después de hacer esa primera manifestación enfrente de la sede de HB con los carteles de Basta Ya, pues hablamos con Cristina Cuesta después y le decimos si, bueno, pues tenían alguna idea de hacer alguna acción más con él y nos dicen que no, y entonces pensamos en quedarnos con ese lema que nos había gustado mucho, Basta Ya, y hacemos unos estatutos y creamos una plataforma ciudadana que nos permitía tener una voz para poder hacer ciertas cosas, ¿no? pero fue muy poquito. Es verdad que luego el grupo tiene éxito y nos saca de aquí, ¿no? Nos saca de aquí y ya pues, no nos permitió hacer muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, sí, al final la biografía de cada uno pues se juntan muchas cosas, ¿no? Inevitablemente, aunque mi padre no me azuzara ni me dijera que hay que salir a la calle para esto, pues yo veía algo en casa que me estaba llevando por ahí. Y es verdad que la música me saca un poco de un camino que igual parecía bastante obvio, que era el de, bueno, yo ya empezaba a estudiar Derecho, estaba en Juventudes, mi padre, pues bueno, no sé si la política... Mi madre creo que nunca me lo hubiera permitido, la verdad, soy que antes muerta, que seas político como mi padre. Pero bueno, al final, y en cambio la música pues me saca de ahí, ¿no? Y me lleva a vivir pues, en aquella época una vida que es completamente antagónica, ¿no? Una vida de luz, de color, de emoción, de generar emociones, de contar historias frente a una posibilidad política gris dura, de mucho compromiso desde luego, pero de mucho compromiso, pero que hubiera sido muy diferente, ¿no? Y es verdad, al hilo de lo que decía Pablo otra vez, es verdad que nuestra música es un grito, es un canto a la esperanza. Nuestra música, aunque hemos hablado de atentados, hemos hablado de ETA, hemos hablado de nacionalismo en nuestras letras, si quieres profundizar, nos hemos pringado en muchas cosas.
siendo un grupo pop que parece que es un ejemplo de frivolidad, ¿no? Que parece que solo el rock se moja. Nosotros en nuestra discografía hemos hablado de muchas cosas y bueno, pero es verdad que sí necesitábamos un canto de esperanza y de que la vida se podía abrir paso en esas situaciones, ¿no? Y Donosti es un poco una isla, ¿no? En un contexto de provincia donde el rock radical vasco tenía mucha fuerza y donde, bueno, se reivindicaban otras cosas, estaba una carga política muy fuerte. Es verdad que en Donosti han salido grupos pues, que llevan una línea casi contraria, ¿no? Bueno, no sé por qué, pero tiene algo que ver. Muchas gracias. Sin duda. Hay una pregunta al fondo. Iker. Sí. He comentado que he visto en la presentación que hiciste en Vitoria. En Vitoria también sacaste el tema este de que en cierta parte de la juventud se está viviendo esta con cierta ética. Te preguntaba si no había llegado ya el momento de que la administración fuera la que tomara parte de su legitimidad, de legitimar. Coincido, he hablado una vez con Pablo y el tema del reconocimiento a los que estuvimos allí. Tú hablabas también en Vitoria del reconocimiento a los que se presentaban en las listas. Sí. De las familias que habéis presentado. Sí. También coincide, bueno, así lo interpreto yo, Antonio Gonzalo, cuando recibió aquí el premio de la Fundación Mario Menguía, también pidió que se hiciera un reconocimiento a los resistentes humildes, llamado. Y mencionaba a los políticos o los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular. Bueno, decía también a Pablo, se lo comenté, y que, bueno, como puede hacer la propia Fundación Mario Menguía, pues yo creo que tienen que ser las propias administraciones. Y en eso de qué hicimos en aquel entonces, hicimos lo que pudimos, lo que hicimos bien, pero estamos en el presente. ¿Y qué puede hacer ahora la administración? Coger por los cuernos y deslegitimar. Pero me da que no se va a hacer. Alguien en esta sala me dijo que pasarán 70 años antes de que se reconozca a las víctimas de ETA. Pablo García me decía un poco antes, no sé en cuántos años estaba pensando. Pero bueno, la verdad es que han pasado unos cuantos, porque el año pasado se cumplió el 50 aniversario del atentado en la calle Correo Madrid. Y este año 2025 se cumplen 50 años del primer asesinato de Tenzado. Por lo tanto, no será porque no ha pasado tiempo. Entonces, bueno, ya os he advertido, me iba a hacer una pregunta. Hablar de mi libro. Ese es mi libro. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé cuánto tiempo necesita una sociedad que ha pasado por esto y que ha pasado por este trauma para volver y para resolver y para eso, que las instituciones, que creo que al final es el paso definitivo, ¿no? Porque al final es verdad que nosotros podemos escribir cosas y van quedando cosas, vas contando, se va armando un relato, ¿no? A base de libros, de canciones, de películas, ¿no? Pero es verdad que el paso definitivo creo que es verdad que tienen que ser las instituciones las que empiecen a poner eso en su sitio y contar lo que pasó. Yo no sé cuánto tiempo hace falta, la verdad. No sé si como sociedad estamos preparados, ¿no? Pero yo sí creo que por lo menos tendría que haber algo más y se tendrían que estar dando otros pasos o no lo sé. La verdad que yo ahí no tengo ni idea, pero desde luego que sí estoy convencido que hasta que las instituciones no dan pasos firmes en la dirección de la memoria y en contar lo que pasó, la memoria... Yo me he dado cuenta escribiendo el disco que la memoria individual es terriblemente frágil porque bueno, cada uno tenemos nuestros sesgos, vas un poco ajustando tu vida, tus contradicciones para medio llevarlo y adecuas un poco lo que es tu historia pues para estar tú tranquilo y cómodo, ¿no? Y bueno, no sé si se puede hacer mucho caso a la memoria individual, por eso siempre confiaba en que la memoria colectiva es mucho más justa, es mucho más rica y se acuerda y tiene más capacidad para recordar lo que pasó, pero escribiendo este libro que he tenido que acudir a mis compañeros muchas veces me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta, por ejemplo, que había cosas que ninguno de los cinco nos acordábamos que había pasado, ni cómo, ni por qué, ni quién era, y cosas importantes. Entonces la memoria colectiva también se pierde. Entonces yo no sé dónde está el equilibrio entre dejar que pase un tiempo oportuno y el empezar ya a
dar pasos que fijen y que marquen y que cuenten lo que pasó. Yo por alusiones, a esta también voy a responder. Bueno, no sé cuántos años tienen que pasar. Con respecto a que sean las administraciones las que lo tengan que hacer, yo tendría personalmente una respuesta un poco de claroscuro. Porque, por un lado, creo que lo tienen que hacer y se tiene que institucionalizar una memoria que sea oficial, indiscutible, sobre todo en tiempos de fake news y de contraverdades y demás. Pero al mismo tiempo, yo creo mucho también en la memoria alternativa, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la dictadura, de la guerra civil, donde durante muchos años no había una memoria oficial, o la memoria oficial era la que era, muy sesgada en este caso, el hecho de que hubiera una memoria de transmisión oral, muchos libros, etcétera, que no era una memoria oficial, pero que no quiere decir que no haya transmisión, me parece muy valioso, aunque tiene un riesgo de romantizar también en otro sentido, ¿no? Como también me estaba apuntando Pablo antes de que está romantizando algunas cosas que no procede, pero también es verdad que cuando luego ha llegado la oficialidad a esa memoria, no sé si es mucho mejor el resultado, francamente. Y entonces ahí yo tendría mis dudas. Y ahí creo que se ha perdido la lección y tenemos la suerte de contar con algunas instituciones como por ejemplo el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, el Instituto Valentín de Foronda, todo el grupo de historiadores que se ha formado en torno a esto con una profesionalidad en la UPV, en la Universidad del País Vasco, o sea, ¿quién lo hubiera dicho? Y una serie de instrumentos que en el mejor de mis sueños, cuando estábamos ahí en el fragor de la resistencia de mucha gente, yo nunca hubiera pensado que íbamos a contar con esas herramientas. Tú vas al Museo del Centro de Víctimas del Terrorismo en Vitoria y es alucinante, o sea, porque vas ahí y ves la historia bajo urna y ves una historia que tú has vivido con una urna y el mero hecho de que esté en una urna es como una institucionalización brutal y hace también que pases página mejor, porque ya está encapsulada en una urna, entonces esa historia se puede contar en un formato, pues es un formato, el libro es otro formato, hay muchos formatos, ¿no? Las películas son otros. Y es una manera de transmitir que francamente, yo no pensaba que íbamos a llegar ahí, me parece un éxito, que pensaba que en estas fechas ahora estaríamos, con libros y poco más o menos de transmisión oral. Y tenemos esas herramientas, como algo de institucionalización hay. Otra cosa es que, como bien se ha dicho, como venía China en la presentación, libros de obligada lectura, como puede ser el de Pablo, no se lean. Y como comentábamos hace unos meses, cuando surgió la idea de esta charla de hoy, el programa experimental de víctimas en las aulas, 11 años después, sigue siendo experimental. Y ha habido un instituto en todo Guipúzcoa que se ha acogido a esa experiencia, ¿no? Entonces, eso habla también del poco apoyo institucional en ciertas cuestiones. Entonces ahí es como mitigado, ¿no? de claroscuro, ¿no? Pero eso tiene que ver también con un consenso, una unanimidad sobre el relato oficial, porque cuando tú haces en pie de educación, el relato es oficial, y cuál es ese relato, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo, y en conversaciones también con Antonio Zabu, que has citado, creo que le daba mucho valor precisamente a los testimonios personales, porque decía, lo más personal es lo más verídico, ¿no? Y bueno, yo me hablaba mucho también de que no solo hay que reivindicar a las víctimas, por supuesto, también, pero también en esta historia no solo ha habido verdugos y víctimas, también ha habido héroes que son los resistentes, los que afortunadamente no fueron víctimas. Y no me parece bien que mucha gente lo conceptualiza como víctimas, porque a mí me han llegado a decir que yo soy víctima, por ejemplo. Y bueno, yo no soy víctima, lo siento mucho. O sea, víctima, yo tengo muchas veces las víctimas y en categorías estas así ya eruditas de víctima de persecución, víctima de no sé qué, tal, puede llegar a encajar en alguna, pero tampoco soy ningún héroe. Pero bueno, pero sí que hay gente que
que no, vamos a decir, que no encaja en esa categoría, o que el hecho de que le pongan la etiqueta de víctima lo victimiza, de hecho, cuando en realidad la postura que ha tenido es una postura de resistencia, que le da un valor, que es una postura activa, de haber tomado posición y de haberse comprometido, que no es lo mismo que cuando eres una víctima, que el problema que es que tú no has decidido, nadie elige ser víctima. Entonces, yo creo que es muy importante lo que decía y estoy muy de acuerdo de que hay que reivindicar a la gente que resistió, sean concejales del PP, del PSOE o de los que fueran miembros de Esto por la Paz o de Nueva Ortega. O sea, que muchos son víctimas, pero no solo. Y que tienen un papel fundamental. Y en eso, por ejemplo, aunque tenga algo de reivindicación, muchas veces está ahí el síndrome de Vichy, ¿no? Se habla mucho del síndrome de Vichy, de, bueno, pues que se edulcora la historia, ¿no? Y parecía que todos los franceses eran resistentes cuando en realidad eran cuatro pelados, ¿no? Y luego... Pero qué importancia tiene esa gente, ¿no? Que resistió y que salva la cara al resto del país, ¿no? Al resto de la sociedad, que es lo que hicieron lo que hizo esa gente, y reivindicarlos no como víctimas, sino como héroes. Bárbara. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que esto es una parte fundamental. Hago un ejemplo. 45, nací yo en Alemania, y ahora mismo todavía hasta de gente con una formación académica del Recobol les cuesta condenar a Israel. Porque es un mejunje de sentimientos, de culpabilidad, de por qué no hice lo que no podía hacer, bueno, no voy a hacer. Esa memoria para plasmarla en una forma para explicar que esto no puede pasar otra vez es complejísimo. Si hablamos de los tantos años, de 45 son 80 años y todavía tenemos en Alemania gente que piensa que, hombre, yo no me pronuncio porque yo tengo mucha culpabilidad, etc. Quería hacer este matiz porque creo que esa pregunta necesita, no se puede ni decir en generaciones, porque se basa fundamentalmente en lo que cada uno hemos tragado, que hemos pedido, lo que nos han enseñado, los que hemos pedido enseñar a nosotros mismos. Y creo que es un punto que es esencial para llegar a esta institucionalización de que hablabas tú. Perdona, yo creo que es importantísimo. Pues mira, dice que todos los pueblos tienen que, o esconden sus vergüenzas. Ahora Bárbara has contado lo de Alemania, tú has hecho un pequeño perfil de Francia, que después de cuando se liberó Francia por los aliados, todo el mundo había sido resistente. Un poco lo que nos ha pasado aquí. Cuando murió Franco, todos eran antifranquistas, o la mayoría. Y cuando desapareció ETA, todos habían combatido a ETA. Esos son los pueblos y la sociedad. Y la sociedad va lentamente y si tiene pecados lo intenta esconder. Hay que evolucionar. Yo creo que sí las instituciones pueden hacer. Evidentemente lo que los historiadores están haciendo aquí es una obra gigantesca, pero yo soy muy crítico también por otra parte, diciendo, ¿y hace 20 años dónde estaban estos historiadores? Que son jóvenes, no les voy a culpar, pero había muy pocas historias. Hace 20 años, cuando íbamos a ver películas, era La muerte de Miquel, era Yoyes, era La fuga de Segovia, era no sé cuántos, etc. Hace muy poco que ha empezado Maisabel Lassa, la película, Patria, etcétera, etcétera. Entonces yo intento analizar, ya con cierta edad. Eso tiene que ir progresivamente. La administración, no solamente los historiadores, que son muy importantes. El problema es la educación. El problema es que esto se trate en las escuelas. Que haya un currículo sobre este tema. No puede ser que mis hijos, que ya tienen 40 y pico años, y tú y nosotros también, cuando fuisteis al instituto y hacéis historia, empezabais por los Reyes Católicos y se terminaba justo en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Rusa. Nunca se hablaba de la Guerra Civil.
y naturalmente menos de ETA hace 20 años. Pero yo siempre suelo decir que hay que hacer al revés. Hay que empezar por ETA, por la situación actual, inclusive de Ucrania y lo que nos viene encima, ir para atrás y hablar de guerra civil y terminar, si se puede terminar, con los reyes católicos. Entonces ya es un problema de compromiso. Porque es importante lo que Pablo nos presenta hoy, que ya he leído ese libro con mucho interés, y además como nos conocemos hace muchos años, cuando yo iba a casa de Chiqui en los años 80, él era el portero y nosotros tiramos la pelota en el pasillo entre mi hermano Chiqui y él, y era siempre el pequeñito, el portero, y la madre, Maite, que nos echaba la bronca, ¿no? Y quiero terminar recordando una cosa importante también, que has dicho el efecto que hizo, y nos hizo a todos, el asesinato de Enrique Casas, que conocíamos muy bien. Yo estaba muchas veces en su despacho cuando empecé el periodismo a finales de los 70, y él siempre me aconsejaba. Y me acordé de esa noche del asesinato, y tú decías que tu padre decía, había que hacer algo. Y estaba la gente en la sede del Partido Socialista en Donosti, que era en Gros, y entonces de repente hubo como una ira de la gente que se había reunido allá, sobre todo la gente de la UGT, y salieron a la calle. Querían ir a la sede de Ribatasuna. Y uno de los que les impidió y que estaba en la escalera era Chiqui Venegas, diciendo, no, nos quedamos aquí, haremos otras cosas. Y esa imagen siempre me ha quedado. Y entonces yo termino diciendo una cosa, Pablo, te agradezco este libro, son testimonios personales muy importantes, soy de otra generación, pero lo habéis vivido también en primera fila. Dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que te ha empujado a escribir este libro? Que te doy las gracias otra vez. Y segundo, en el mundo tuyo de la música, de cantantes, etcétera, ¿cuántos vosotros sí os comprometisteis? Y Manol sí se comprometió, pero había muy pocos cantantes vascos que todavía ni han abierto la palabra de todo lo que hemos vivido aquí y tenían muchos éxitos. Y lo digo sin problema, Benito Luchundi, Miquel Laboa, etcétera. Xavier Lete era otra cosa. Pero había silencio o no les interesaba y vosotros sí lo hicisteis. Y por eso os tenemos que agradecer también. Bueno, pues que había mucho miedo, ¿no? Yo creo que el miedo es la clave de todos. Los cantantes no tenían miedo, tenían otro tipo de miedo. Bueno, sí, pero bueno, es el miedo. Al final es si te afecte en tu carrera o no, es verdad que es otro tipo de miedo, pero bueno, pues sí es un elemento paralizador, ¿no? El miedo además te desvirtúa todo, te amplifica tu día a día, tu realidad, o sea, te lleva... Entonces, bueno, es verdad que no era fácil, nosotros, pues por lo que sea, llevábamos eso un poco en el ADN del grupo, pero bueno, no era fácil. A mí la verdad que como decía, o sea, el libro me ha motivado, sí quería aportar, ¿no? Como bien decías, pues al final es mi historia, pero es la de muchos hijos de políticos, sobre todo del PP y del PSOE, pero también de la policía, bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han pasado por ser hijo de alguien y vivir esa amenaza, ¿no? Y yo, bueno, pues tengo el altavoz para contarlo, pero mi historia es una más de muchísimas historias de hijos de esta, y en los pueblos con muchísima más presión y supongo que una situación más angustiosa. Y bueno, sí quería contar esa parte y, bueno, y hacer un homenaje también, como decía antes, ¿no? Pues y a Bárbara y a Enrique y a esas personas a las que tenemos que agradecerles cómo vivimos hoy, la libertad que tenemos hoy y la situación en la que estamos, ¿no? Hubo gente en aquel momento que se jugó la vida y la perdió, porque hoy tengamos esta situación, y yo necesito, porque creo que es un compromiso, que eso sí podemos hacer. Yo no sé si las instituciones darán pasos, no, ya están dando pasos, pero no sé si darán los definitivos, pero que los que tenemos hijos pequeños o hijos que no han vivido lo que es el terrorismo de ETA, tenemos el compromiso previo y la obligación de contarlo. Yo eso creo que es ineludible, o sea, tenemos que hacerlo, creo que es nuestra responsabilidad y sigue siendo. A veces no es una conversación fácil, a veces también hay que buscar el momento, hay que saber cómo gestionarlo, pero sí creo que es algo que podemos hacer y eso sí creo que es ineludible, o sea, tenemos que hacerlo. Y el libro tiene también mucho que ver con eso. Bien. Sí. Un poco por pasar a otro campo. Y
Y es toda esa experiencia, todo lo que explicas en el libro, todo esto, y sabiendo cómo es el grupo y que en parte, si no han convivido con esas historias, esto os ha permitido no perder la cabeza cuando estabais allí en la nube. Sí, bueno, a ver, como decía antes, sí es verdad que el grupo me saca a mí sobre todo un poco de este ambiente y me lleva a vivir, pues bueno, una experiencia increíble, ¿no? Es verdad que somos un grupo que tenemos compartimos una mirada sobre la vida bastante parecida y somos un grupo que, bueno, pues que no se ha despegado de Donosti. Para nosotros Donosti es un cable a tierra, ¿no? Es una ciudad que tiene un ritmo perfecto para nosotros. Cuando nos juntamos y salimos de viaje y viajamos por el mundo, vivimos a una velocidad, una intensidad muy alta, ¿no? Y todo es muy intenso y volver a Donosti siempre con ese ritmo que tiene nos hace bajar pulsaciones, reducir el ritmo y siempre hemos mantenido ese vínculo, ¿no? Al final, bueno, es donde está la gente que nos conoce de siempre y es donde es muy fácil colgar el personaje. En Donosti, tú llegas a Donosti, cuelgas el personaje, eres uno más, el de siempre, en el barrio, con los amigos, y por eso nunca hemos querido irnos a vivir a Madrid, donde es muy fácil vivir el personaje y perder el contacto con la realidad, ¿no? Yo creo que después de tantos años de carrera, yo creo que es algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Aparte de seguir juntos, casi todos, pero bueno, ya volveremos a rehacer el grupo, pero aparte de seguir juntos, pues es el hecho de seguir, bueno, de haber creado una vida personal profunda y anclada para cuando, bueno, todo termine, porque en algún momento terminará, pues que esa forma de entender la vida, que es con los valores y con nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra gente, pues siga ahí, ¿no? Y en Madrid siempre hubiera sido todo más peligroso. Y bueno, yo creo que por eso hemos mantenido un poco el norte, ¿no? En todo esto que nos ha pasado, que es fácil también desorientarte, pero es verdad que los grupos tienen esa parte buena. Cuando consigues gestionar un grupo y consigue el grupo ir hacia el mismo sitio, también amortigua muchas cosas y te permite también, bueno, pues eso, todo verlo de una manera más relativa, ¿no? Somos un grupo que también pondera mucho las decisiones, hablamos mucho, a veces demasiado, pero bueno, hasta que no estamos decididos no damos pasos y eso, quieras que no, pues también amortigua. Yo me he dado cuenta por primera vez al escribir este libro lo que es hacer algo tú solo, que no lo había hecho nunca, y la verdad que te enfrentas al abismo en muchas decisiones, ¿no? En un grupo siempre tienes alguien que piensa de una manera, de otra, que te permite contrastar, y al final un grupo, casi siempre, si están todos más o menos de acuerdo, casi siempre vas a acertar, o es difícil que te equivoques haciendo un disparate. En cambio tú solo, pues ahí es donde todo es mucho más complicado, ¿no? Y la vida en un grupo, la verdad que bueno, te da muchas lecciones que te llevan luego a tu vida personal muy interesantes. ¿Más preguntas? ¿No queréis saber quién va a cantar? Arriba, como sabéis, las charlas en esta sala se prosiguen en 2 pisos más arriba con buenos pinchos y buen vino. Y estáis todos invitados. Yo, gracias a todos por venir, gracias a Pablo por acompañarnos esta tarde hoy, a Edu por provocarlo, a Santiago García por organizarlo y nada, ha sido un placer. Igualmente, ¿verdad? Seguimos bien.